Hola mis queridos hermanos y amigos, qué bueno estar juntos en este día para aprender de las Sagradas Escrituras. Importante es el interés que pongamos en hacer el estudio de la palabra de Dios con el fin de aprender. Y no solamente aprender, sino el hacer, que es lo más importante. Hoy tenemos un tema que he titulado La ofrenda no es un desperdicio. El tema de la ofrenda siempre va a ser controversial entre algunas personas que no tienen una opinión clara ni un concepto bíblico en cuanto a la dádiva que se le hace a la casa del Señor, a la obra de Dios y al mismo Dios mismo. Y es controversial porque no se entiende el propósito, no se entiende el mensaje bíblico para este sentido. Y por supuesto, en algunos casos tienen razón algunas personas cuando al saber cómo se malversan los fondos dados en el templo, entonces pues se entiende que no van a considerar que este acto, que es sagrado, que es un mandato, que es interesante y que es beneficioso para el quien lo hace, entonces pues no se va a tener un claro concepto, un claro conocimiento de lo que es la ofrenda. La ofrenda es el acto sagrado del hombre hacia la obra de Dios. Y es un acto sagrado porque es considerado así en la Biblia. Y hay que recordar que la ofrenda, desde los tiempos de la antigüedad hasta hoy en día, sigue siendo un acto sagrado. La disposición del ser humano hacia Dios, el agradecerle a Dios lo que ha hecho por él. Y así hay que considerar la ofrenda. En este día toco este tema siguiendo los estudios del libro de Mateo. No es que lo he escogido a propósito, es que toca este tema porque estamos estudiando textos por textos del Evangelio de Mateo y ahora entramos en este tema precisamente siguiendo la serie. Importante pues revisarlo desde ese punto de vista también, porque se puede interpretar como que el pastor quiere ahora hablarnos de este tema que no nos gusta, que no nos interesa, y que de pronto se piensa que el pastor lo menciona con el fin de hacerse rico, de tomar estos dineros para vivir sumamente bien, y entonces muchos no estarán de acuerdo que se trate este tema. Por eso, repito, es un tema que traigo en este momento, precisamente porque seguimos una serie de estudios bíblicos basados en el libro de Mateo. Veamos entonces cómo es que la ofrenda no es un desperdicio. En el Evangelio de Mateo, continuando la serie, por supuesto, y el estudio de este Evangelio, en el capítulo número 26, versículo número 7, dice así la palabra de Dios. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Esta mujer viene con un perfume de alto precio y lo va a derramar sobre la cabeza del Señor Jesús. Esta es la forma en que ella le ofrenda a Jesús este perfume.
y su ofrenda es de mayor precio, de mayor valor. ¿Por qué lo hace la mujer? Quizá aquí es la pregunta. ¿Por qué ella toma esa decisión de comprar un perfume tan costoso para desperdiciarlo, óigase bien, entre comillas, en la cabeza del Señor Jesús y luego va a caer al suelo? Los apóstoles van a considerar que este es un desperdicio. Es decir, se ha comprado un perfume para botar ese dinero. Esta mujer tiene sus razones, tiene sus motivos que la impulsaron a hacer este gasto y mostrarle al Señor Jesús su gesto de agradecimientos. Esta mujer reconoce que el Señor Jesús le ha dado lo más precioso, lo mejor para ella. Lo que otros no podían hacer, el Señor Jesús lo hizo para ella y por ella. Esta historia tiene relación con María de Betania. Y María de Betania lo hace después de la resurrección de su hermano Lázaro. María no sabe cómo agradecerle al Señor el haberle devuelto la vida a su hermano. Y aquí es lo más interesante, no sabe cómo agradecerle. Y entonces al pensar el cómo, toma la decisión de tomar de sus ahorros gran cantidad de dinero e invertirlo en un perfume y lo trae para derramarlo en la cabeza de Jesús y por supuesto que éste se extienda a todo su cuerpo. El agradecimiento es lo que nos debe mover a todos para traer la ofrenda al templo. El agradecimiento de ver cómo Dios nos da la vida, nos da la salud, nos da el trabajo, nos da la capacidad de disfrutar. Ese tipo de agradecimientos lo podemos expresar todos cuando entendemos el propósito que tienen las personas en la Biblia y que lo hacen precisamente porque ven que todo lo que ha hecho Dios tiene un valor para ellos y un valor de gran precio. Ustedes saben que las primeras ofrendas que fueron entregadas a Dios fueron las de Caín y Abel. Fue una iniciativa personal, una iniciativa voluntaria. Nada se les había impuesto, pero Caín y Abel, razonando y analizando todo lo que estaban disfrutando y lo que habían recibido que venía de parte de Dios, entregaron una parte a Él como agradecimiento a la naturaleza, a los animales, a la vida, a la salud, a la vitalidad. La ofrenda es la expresión de una persona agradecida, de una persona que reconoce la acción de Dios en su vida. No debe ser una imposición, no debe ser una obligación. Así que el monto de la ofrenda tendrá mucho que ver con el grado de agradecimiento que tenga cada persona hacia Dios, por supuesto. Esto es lo interesante para comprender que no obligamos a nadie a ofrendar, a diezmar, a aportarle a la iglesia. Es el reconocimiento de cada uno y como reconocimiento la expresión de la ofrenda ante las dádivas recibidas
por parte de Dios. Mencioné aquí la palabra diezmo. Bueno, algunos dicen que el diezmo era en la época del Antiguo Testamento, que el diezmo es para los judíos y nosotros ahora estamos bajo la gracia, estamos bajo el nuevo pacto y que eso ahora no es obligatorio para nosotros. Es que no se trata aquí de la obligación, no se trata aquí de la tradición. Se trata aquí de lo que usted quiera darle al Señor. Sí, Él no obliga al monto, no obliga a la cantidad. Él quiere la expresión de cada uno. Esta mujer no se puso a considerar, bueno, le voy a hacer una ofrenda a Jesús del 10%, o voy a sacar X dinero para comprar un perfume y derramarlo sobre Jesús que me cueste tanto. No, esta mujer fue mucho más allá del diezmo, mucho más de una simple ofrenda, y entregó un gran capital, mucho dinero, porque el agradecimiento que sentía por los hechos de Jesús para con su hermano y para con ella, no tenían precio, no tenían valor. Ese es el sentir de cada ofrendante, de cada persona que dice, Dios me ha dado muchísimo y yo no puedo darle todo, pero sí quiero darle de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a mi valoración de lo que Él me ha dado. Ese es el caso de esta mujer. Veamos lo que dice el versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Por eso la predicación en este día es, la ofrenda no es un desperdicio. Para ellos, criticando la acción de la mujer, cosa que ellos no lo hacían, porque quien critica es porque no lo hace. Ellos no tenían la mentalidad que tenía esa mujer. No tenía las razones ni los motivos valorados y apreciados para hacer este tipo de ofrendas. No lo tenían. Por eso su corazón era mezquino. Era rezagado en el sentido del agradecimiento y de la valoración que debían tener por los hechos del Señor Jesús para con ellos. Entonces, es un desperdicio lo que esta mujer ha hecho. La criticaron porque dio más, porque valoró más la acción de Jesús en su vida y en la vida de su hermano que la que ellos valoraron en ese momento. Desde mi punto de vista, debieron admirar ese sentir de la mujer. Debieron apreciar la ofrenda que se le entregaba al Señor Jesús y considerar que ellos no lo hacían, pero que ella era un ejemplo de cómo ofrendar y de cómo ofrendar de acuerdo al aprecio que se le tiene al Señor Jesús y de compensar en algo lo que Él ha hecho por cada uno. No es un desperdicio. La ofrenda va a unos fondos y estoy hablando de una iglesia cristiana que no tiene tintes de negocios, no tiene a líderes que piensan que ese dinero es para vivir confortablemente, enriquecidos y aún manipulando a la gente para que dé más, sino que esos dineros sirven para el sostenimiento de la obra, para el sostenimiento del que está enfrente de la obra, del que lidera,
del que no tiene otras entradas porque no tiene otro trabajo, porque está dedicado a la obra del Señor. Y si está dedicado y consagrado al ministerio, la misma Biblia nos enseña que a esa persona hay que sostenerla, hay que darle los recursos para que siga con su labor, para que siga con su trabajo. No es un desperdicio entonces entregar unos fondos que sirvan para que se mantenga la obra de Dios, para que haya un líder, para que haya un maestro, para que haya un predicador. No es un desperdicio. Hay que aprender eso, hay que valorar eso, valorar el trabajo pastoral, el trabajo del ministro, el trabajo del misionero, el trabajo de los que están en la obra del Señor. En mi caso particular, yo no hago negocios con los hermanos, pidiéndole más, exigiéndole más, negociando con ellos, prometiéndoles que si ofrendan muchísimo, Dios les va a recompensar mucho más. No es mi estilo, no es mi manera de enseñar la palabra de Dios. Y quien lo hace distorsionando las Sagradas Escrituras. Es importante, pues, aprender de las Escrituras cómo es que se debe ofrendar. Vamos a mirar posteriormente a una viuda que entregó todo lo que tenía. Y es que uno lo entrega todo cuando sabe que Dios se lo da todo. Y en la práctica lo vamos a entregar todo, por supuesto. Pero deberíamos ser generosos. Y más que generosos, deberíamos ser agradecidos y valorar lo que recibimos a diario del Señor. La vida no tiene precio. La salud no tiene precio. El trabajo probablemente lo conseguimos nosotros, pero siempre con la intervención, la ayuda de Dios. Esto es lo que esta mujer valora, pero que los que estaban alrededor criticándola, censurándola, lo veían como un desperdicio. Oh, qué falta de conocimiento tenían estas personas cuando pensaron de esta manera. Y es lo mismo hoy en día. Muchos no quieren ofrendar porque consideran que es un desperdicio. Porque piensan que ¿para qué hacerlo? Porque dicen, yo no voy a enriquecer a un ministro. Esas maneras de enfocar la ofrenda son erradas, son equivocadas. Porque la ofrenda sigue siendo un acto sagrado de cada uno. La expresión del afecto, el amor y el agradecimiento que tiene cada uno por lo recibido de Dios. Esa es la ofrenda. Por eso ofrendamos todos, para decirle a Dios con nuestros actos, con nuestro monto, yo estoy agradecido por lo que has hecho por mí. No tengo que mirar ni tengo que escuchar opiniones ajenas. Tengo que hacerlo por mí hacia Dios. Mi relación con Dios. Lo que le agradezco a Dios. Es así como debe concebirse la ofrenda. Y el tercer punto es, la ofrenda será siempre reconocida. El versículo número 10 y 13 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y el versículo número 13, de cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. También se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Aquí el Señor Jesús le pone un freno a la crítica de aquellos que no ofrendando como esta mujer la critican. De aquellos que tienen un corazón
envidioso, avaro, que no hacen lo mismo que esta mujer, les lanza una crítica. ¿Por qué ustedes critican a esta mujer si esta mujer ha hecho una obra buena para conmigo? Qué interesante, ¿no? Ella me ha agradado. Ella me ha mostrado que tiene agradecimientos, que me ama. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, ella en verdad sí me ama. Ella en verdad sí quiere mostrarme su afecto y su cariño. Y yo podría agregar, en cambio ustedes no. Ustedes no quieren que otros hagan gestos de amor para conmigo. Es una crítica fuerte, ¿no? Porque todo aquel que no hace siempre critica al que hace. Porque todo aquel que no ofrenda de corazón y de afecto para el Señor y para su obra, siempre está criticando a los que lo hacen. Eso lo vamos a ver siempre. Ojalá que aprendamos que esto no debe ser el sentir de los que no conocen el significado de ofrendar. Hay que aprender en las Sagradas Escrituras el por qué se ofrenda y para qué se ofrenda. Entonces el Señor Jesús dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho conmigo. Sí, siempre hay una recompensa, ¿no? Siempre hay una forma de destacar a quien hace lo bueno. Siempre se va a valorar a la persona que hace lo correcto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de la gente. Eso hay que aprenderlo, por supuesto. Y aquí el Señor Jesucristo les dice, mire, ustedes no hacen lo correcto delante de Dios y no son expresivos en cuanto a mis relaciones con ustedes. No me expresan su cariño, no me expresan su amor. Pero esta mujer que lo ha hecho, a ella sí se le va a recordar. A ella sí se le va a mencionar como un ejemplo. No se le va a calificar como una tonta, como una mujer que no tiene análisis. No, se le va a destacar por su acción, por su bondad, por su cariño y sobre todo porque es una mujer agradecida por lo que recibe de mí. Es una manera de criticar al Señor Jesús y censurar a aquellos que criticando no hacen lo correcto delante de los ojos de Dios. Hermanos, así pasa con la gente. El que critica es porque no hace. El que critica es porque no hace lo correcto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. El que critica es porque tiene un corazón seco. El que critica es porque tiene un corazón lleno de maldad, de envidia. Ese es el que critica. El generoso, el bondadoso se alegra porque otros hacen lo correcto. La iglesia del Señor se sostiene con las ofrendas. Y si las sostenemos bien, podemos pensar que la iglesia continuará, que la obra seguirá, que el que está al frente de la obra seguirá viviendo dignamente. Eso es lo que ocurre cuando todos los creyentes y no creyentes que son o que están en la iglesia brindan a Dios, óigase bien, primero brindan a Dios sus agradecimientos, en este caso representados en recursos económicos. Así es como hay que hacer. No es un desperdicio el que usted dé la ofrenda al Señor. Y el generoso, digo aquí, no se mide cuánto voy a dar, cuánto me toca. El generoso
no se pone límites para demostrar su amor, y en este caso al Señor y a la obra del Señor. Conclusión. Todo aquel que hace lo bueno delante de Dios recibirá beneficios de Dios, bendiciones de Dios. Todo aquel que hace lo bueno será exaltado. Todo aquel que es generoso, recompensa generosa recibirá. Todo aquel que estudia las Escrituras no permitirá que los conceptos del mundo, que las opiniones de otros le dañen su conocimiento que tiene frente a Dios, en este caso la ofrenda. La generosidad no tiene medida. La generosidad no se retrae. La generosidad piensa en lo más, en lo mejor. Aplicación. Hoy es el tiempo para cambiar de opinión en cuanto a los malos conceptos que se tienen sobre la ofrenda. Erradiquen, pues, aquellas ideas negativas de la ofrenda y estudien las Sagradas Escrituras para que vean cómo es que Dios aplaude y exalta a los menesterosos, a los misericordiosos, a los bondadosos, a los benignos. Eso es lo que hay que aprender. Si tú no lo estás haciendo, aprende de las Sagradas Escrituras. Aprende cómo hacerlo y verás cómo tu vida dará un giro de 180 grados, recibiendo grandes bendiciones y sobre todo sabiendo que tú estás expresándole al Señor Jesús, a Dios, a la obra de Dios, tus agradecimientos. Hoy es el momento de tomar esa decisión y decir, no voy a ser avaro en cuanto a lo que Dios me ha dado y valoro todo lo que Dios ha hecho conmigo. La ofrenda es la expresión del afecto y del amor que tienes para con el Señor. Ámale. Reconócelo. Valora lo que Él hace contigo. Debo decir además que la ofrenda se convierte en una contribución. Contribuye para que la obra de Dios siga adelante y que tú seas uno de los impulsores entregando la ofrenda de corazón, de lo que Dios ponga y de lo que tú sientes por el Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre nosotros en este día y siempre. No se te olvide escribirme al WhatsApp 313-427-8343. Te voy a responder. Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.